Capítulo 4, el versículo 8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando nosotros leemos este pasaje, siempre lo he dicho, lo he mencionado, siempre tienes que recordar que los versículos no son algo que estaban en los escritos originales, de hecho ni siquiera los capítulos, sino que son maneras en las que nosotros a través de la historia hemos podido dividir la Biblia para que sea mucho más fácil de citar y de memorizar. Es mucho más fácil decir, hay una parte de la Biblia que dice así, eso es Filipenses 4, 8 y 9, en vez de decir, está por ahí en Filipenses. Y quizás Filipenses es corto, pero cuando tienes que citar a Isaías, cuando tienes que citar a los Salmos, eso puede ser un poco más difícil. Entonces, esa subdivisión viene después. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces puede suceder. Los capítulos por lo menos se intentaron de dividir con contexto, pero cuando nosotros somos muy rígidos con esta división, podemos cometer el error de olvidar de que todo esto es un gran texto. Toda la carta de Filipenses es un gran texto que el Señor inspiró y preservó para nosotros. Y el contexto inmediato que nosotros encontramos en el versículo, desde el inicio del capítulo 4, en realidad es el gozo. De hecho, está en toda la carta, el gozo. Y habla un poco acerca de la ansiedad y de cómo nosotros podemos dejar nuestras cargas en el Señor, y que si nosotros estamos dejando todas nuestras peticiones, toda oración y ruego con acción de gracias, el Señor nos iba a dar una paz que iba a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos y que sobrepasa todo entendimiento. Eso está en el versículo 6 y el versículo 7. Entonces esa es la promesa, y bajo este contexto, básicamente como que Pablo dijera por lo demás, es como que está resumiendo y está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, y empieza a dar una lista de cosas en las que hay que pensar. ¿Sabes qué? A Dios le importan nuestros pensamientos, a Dios le importa lo que sucede aquí en nuestra mente y lo que sucede aquí en nuestro corazón. De hecho, hasta el punto en el que no se trata simplemente de lo que hacemos, lo que a Él le puede molestar, sino también lo que nosotros pensamos o hacemos o lo sentimos en nuestros corazones. Y esto es algo que podemos ver muy claro cuando Jesús estaba enseñando y reprendiendo a los fariseos. El problema principal de los fariseos es que ellos se preocupaban mucho de hacer lo que la ley decía, pero muchas veces el espíritu de la ley no era lo que se cumplía. Cuando Dios, por ejemplo, les decía que ellos tenían que amar a su hermano pero odiar a su enemigo, entonces si una persona hacía cualquier cosa mala quedaba catalogado como mi enemigo. Yo te puedo odiar porque la Biblia lo dice, la Escritura dice que yo te puedo odiar, pero Jesús le está diciendo nunca se trató de eso. Y empieza incluso a enseñar de que si yo odio a mi hermano en mi corazón, yo soy homicida de corazón. Entonces, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, es algo importante y es algo que a Dios le importa también. Y el versículo está dado en un contexto en el que nos va a entender de que si nosotros no estamos pensando en estas cosas que dice Pablo, esto puede afectar nuestra paz y esto puede afectar nuestro día a día. No podemos tener gozo si estamos pensando en cosas negativas, en cosas pecaminosas. Entonces me gustaría ver un poco el día de hoy, ya que el libro de Filipenses me lo permite, un poco acerca de lo que pensamos y cómo afecta lo que nosotros, cómo afecta nuestro comportamiento durante nuestra vida. Les voy a pedir que me acompañen orando una vez más y vamos a seguir leyendo con el mensaje. Padre Celestial, tú eres siempre bueno, Señor. Yo doy gracias porque tú nos dejas instrucciones de cómo quieres que andemos, de las cosas que quieres que hagamos y de las cosas que quieres que no hagamos. Tú sabes lo que es mejor para nosotros y también te preocupas de nuestros pensamientos. Señor, que nosotros en nuestra mente también podamos tenerte en el primer lugar y que tú tengas la preeminencia en todo. Doy gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te pido que me ayudes a ser un buen mensajero, que tu Hijo Jesús sea glorificado en este mensaje. Doy gracias por todo, porque nos llenas cada día de muchos beneficios y ayúdanos a verlos cada día. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este mensaje estuvo dando vuelta en mi cabeza por toda la semana. Muchas instancias durante la semana me dieron a pensarlo. Y en particular hoy le decía a los hermanos, con un tono de humor, todo lo que podía salir mal, salió mal. Entonces, por ejemplo, me levanto en la mañana,
y digo, ya, me voy a bañar. ¿Qué pasa? No hay agua. Oh, no hay agua. Ya, no importa, me bañé ayer, no estoy tan apestoso. Un poquito de perfume, ya, no importa. Después fui a buscar el vehículo del pastor estaba en su casa, lo fui a buscar para transportar personas. Y voy a buscar a hermana Soledad y el neumático está pinchado. Oh, el neumático está pinchado, bueno, no importa, cosas que pasan. Entonces yo después, con el neumático pinchado, paso a buscar a las demás personas, a Rick, a Richard, paso a buscar a Agustín, y después digo, igual está bien abajo, voy a ir a la Cupeca, la que está aquí en Baquedano, y así la hago corta, me demoro 5 minutos o menos, solo inflo ese neumático. Llego, no, el aire está malo. Oh, ya, está bien, no importa. Entonces ya me rindo, voy con el neumático lentito nomás y me voy al culto y llegamos, no pasó nada. Pero pensaba todo el rato en eso, dije, ¿cómo puede ser que esté todo saliendo mal? Justo cuando el pastor no está, justo cuando tengo que pasar a buscar personas. ¿Por qué todo tiene que salir mal ahora? De hecho, el neumático salía desinflado el jueves que íbamos a Puerto Aysén, y yo lo vi un poquito desinflado antes. Y me dio mucho tiempo a ir a inflarlo, y lo usé y no tuvo ningún problema. Y dije, debe haber sido que estaba mal cerrada la tapita porque la tapita estaba bien suelta. No sé, algo así pensé yo. Pero no, era que estaba pinchado y hoy día tuve que lidiar con eso. Y yo pensaba todo el rato en eso, pero luego me daba cuenta en cómo pensar en esas cosas. Me estaba alejando de poder pensar y de estar expectante del culto. De, me voy a congregar con mis hermanos, qué bueno que voy a poder ver a todos mis hermanos aquí. Y vamos a poder cantar juntos y vamos a poder estudiar de la palabra. Entonces, todas esas cosas, que son cosas que normalmente uno debería estar expectante cuando viene al culto, estaban siendo echadas a un lado porque estaba pensando en todo lo que salió mal. Y sabes que Pablo habla un poco de esto. Y él sabe, y el Señor sabe, cómo nosotros luchamos con la paz y con nuestros pensamientos. Y es por eso de que nos dejó esto escrito para nosotros. Lo que nosotros pensamos afecta mucho más a nuestro diario vivir de lo que nosotros creemos. Anoté algunos puntos donde nuestro pensamiento puede afectar y lo que nosotros pensamos y lo que sentimos en nuestros corazones pueden afectarnos en el diario vivir. En el primer punto puse lo que nosotros pensamos afecta a lo que nosotros decimos. Acompáñame a Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. Vamos a leer el versículo 34 y 35, por favor. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Sabes qué? Lo que nosotros pensamos, en lo que nuestra mente está invirtiendo su tiempo, afecta a lo que nosotros decimos. Y Jesús estaba reprendiendo la hipocresía que había en los fariseos, como ellos proclamaban cosas buenas o afirmaban a proclamar cosas buenas cuando por dentro eran malos. Y sabes que tú y yo también hacemos eso muchas veces. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos viendo o lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo y cómo esos pensamientos, esas ideas afectan nuestro corazón. Había una estadística en Estados Unidos, no recuerdo exactamente el número porque no la pude encontrar, pero una gran cantidad, voy a decirlo así de manera ambigua, y después me pueden hacer el fact check, pueden ver si era de verdad o no. Una gran cantidad de jóvenes cristianos dejaban su fe una vez iban a la universidad. Y esto tiene muchas implicancias. Nosotros sabemos de que en algunas porciones de la Escritura nos dice que los que eran de nosotros se fueron de nosotros, para que sepamos que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Hay un versículo que básicamente dice que muchas veces hay personas que pueden aparentar ser creyentes, pero de repente se van, y la Biblia dice que ellos se fueron para que nosotros sepamos que realmente no habían creído. Entonces, ese es un tema muy espiritual. Sin embargo, sin duda, que cuando uno va a universidades, sobre todo lo que pasa allí en Estados Unidos, y yo puedo ver también aquí, por lo menos en la universidad a la que asisto yo, es que ciertas ideologías y ciertas juntas envenenan nuestro corazón con malas ideas y malos pensamientos que nos alejan de Dios. Y esos malos pensamientos y malas ideas moldean lo que nosotros decimos. Los fariseos vivían en todo un ambiente, un ecosistema
de legalismo y de que vamos a decir cosas pero no las vamos a hacer, y que en conservar su elitismo y conservar su estatus. Entonces ese ambiente proliferaba estos malos pensamientos y hacía que empezaran a decir mentiras, empezaran a enseñar cosas que no estaban bien. Nosotros vemos cómo en varias porciones de las Escrituras tratan de hacer caer a Jesús, y ellos dudaban en su corazón, eso, tenían malas intenciones en su corazón, y eso hacía que hablaran malas cosas. Y cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se alimente de estas malas fuentes, vamos a empezar, primeramente nuestros pensamientos van a ser totalmente solo esas malas cosas, ya sea un mal lenguaje, ya sea de nuevo una mala ideología, ya sea malas ideas pecaminosas, van a empezar a invadir nuestra mente. Y una vez empiezan a invadir tu mente, nosotros empezamos a dar lugar a ese tipo de cosas y pueden convertirse incluso en tu identidad. Acompáñame por favor a Proverbios 23. Proverbios 23. Proverbios 23. El versículo 7 dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiero que medites en esa frase, en el que por cómo es su pensamiento, así es la persona a la que se está refiriendo. Es muy importante de que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que nosotros pensamos, con lo que está en nuestro corazón, y con qué estamos alimentando las ideas de nuestro corazón. O si no, vamos a empezar a pensar malas cosas, a decir malas cosas y a hacer malas cosas. Cuando nosotros observamos cómo Jesús se comportaba, Jesús era perfecto, Él nunca pecó. Sin embargo, en su oración en el huerto, Él decía que a la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero Él decía, pero la carne es débil. Y nosotros no podemos ser tan soberbios como para pensar que nosotros tenemos ningún problema con la carne. No vamos a lidiar con ese problema, y entonces yo no tengo este problema con los pensamientos, puedo ver y hacer lo que quiera porque me sé controlar. No es bueno eso. La actitud que nosotros debemos tener con esas ideas, con esas instancias, con el pecado, siempre debe ser huir. No quiero lidiar con eso, no quiero darle lugar a la tentación. Si volvemos a los puntos del mensaje, lo que nosotros pensamos afecta a lo que nosotros decimos, y lo que nosotros pensamos también afecta a lo que nosotros sentimos. Acompáñenme a Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que aquí hay algo interesante. Dice, lo que nosotros no tenemos que hacer primero es conformarnos a este mundo. Los cristianos no somos de este mundo. De hecho, muchas veces se nos describe como advenedizos, es decir, alguien que está de paso, un peregrino, alguien que no pertenece, que su ciudadanía está en los cielos. Entonces, no debemos conformarnos a lo que este mundo y este siglo dice, sino que nosotros debemos, dice, transformarnos. ¿Pero por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El conocimiento de Cristo y esta renovación que viene por conocerle a Él y por entender más de Él es lo que nos hace diferentes del mundo y lo que nos va a moldear a su imagen. Entonces, si yo quiero, como dice al final del versículo 2, comprobar la voluntad de Dios, cuál es su voluntad agradable y perfecta, yo tengo que primero no conformarme a lo que este mundo dice, no alinearme con sus pensamientos y sus ideas, y sino transformar, dice, por medio de la renovación de mi entendimiento. Lo que yo pienso y lo que yo entiendo afecta mi actitud, y incluso afecta cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida o no. Es muy importante considerar esto y considerar que muchas veces, si yo quiero transformar por completo quién soy yo, lo que yo entiendo de Jesús es importante, y eso va a afectar no solo lo que yo hago, sino también lo que yo siento. Nosotros leímos el Salmo 42
Y en el versículo 5, nosotros vemos algo bien interesante. Es como David, si es que él fue quien escribió ese salmo, el salmista, lo que hace ahí es retarse a sí mismo. O sea, se reprende a sí mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Acompáñame para leerlo, porque lo veo un poco dormido. Acompáñame el Salmo 42. Salmo 42. Vamos a leer el versículo 5, solo el 5. 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestros sentimientos, por lo que estamos pensando, nuestros sentimientos van a jugarnos una mala pasada. David estaba pensando aquí todas las cosas que le estaban sucediendo, todas las cosas malas que estaban pasando, y eso estaba llevando a que su corazón se sintiera abatido, sintiera que Dios le había abandonado. Ahora es bueno de que él inmediatamente vuelva a buenos pensamientos, porque si nosotros leímos en Filipenses, nos está diciendo básicamente, no pienses en cosas malas, está diciendo, piensa en todo lo que es bueno. Entonces, ¿en qué empezó a pensar? Empezó a pensar, no, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él empieza nuevamente a decir, no debo pensar en estas cosas, debo pensar en las cosas positivas, debo pensar en esperar en Dios, debo pensar en que Él es mi salvación, en que Él es mi Dios. Y puedes ver esto muchas veces en varios salmos, empezar a poder hacer memoria de lo que Dios ha hecho, porque necesito pensar en eso, porque si pienso en lo negativo, voy a empezar a abatir y mis sentimientos me van a empezar a jugar una mala pasada. Nosotros leímos la semana pasada, si mal o fue antepasada quizás, en el Salmo capítulo 13, era el versículo 6 que dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, poder pensar, Dios me ha hecho bien. Ese es el pensamiento que debe estar en nosotros. Porque de hecho, si tú recuerdas el Salmo 13, del 1 al 4, empieza a hablar de cosas negativas. Empieza a hablar de las dificultades que está enfrentando, pero después dice, no, yo debo confiar en la misericordia de Dios, debo amar su bondad y debo cantar porque ha sido bueno. Entonces es muy importante de que nosotros tengamos cuidado con lo que nosotros estamos pensando, de que pensemos en las cosas buenas que se mencionan en Filipenses capítulo 4. Tercer punto que nosotros podemos encontrar, y es uno de los más prácticos también, lo que nosotros pensamos también afecta a lo que nosotros hacemos. Esto es algo bien lógico. Acompáñame a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Es muy importante que nuestros pensamientos siempre se estén alineando y se estén basando en cosas buenas, en cosas verdaderas, en cosas justas. En Génesis capítulo 3 nosotros tenemos la historia de la desobediencia del hombre. Dice en el versículo 1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí hay que hacer una pausa. La instrucción de Dios fue muy clara. Pueden comer de todos los árboles, imagínate, todos los árboles del huerto. Justo el día de ayer, un amigo me invitó a su casa y iba a hacer un asado. Y llegué muy temprano. Entonces me dijo, ayúdame a preparar las cosas. Ya me puse a barrer una mesa que tenía, la lavamos, y me puse a picar leña. Y mientras estábamos en eso, y me mostró su patio y tenía muchos árboles frutales. Y me dijo, no, tenemos manzanas, tenemos ciruelas, en este arbusto crecían grosellas. Entonces pensaba en esto y yo pensaba, ¿cómo será el huerto del Edén? ¿Cómo habrá sido que tenía cuántos árboles? De todas las frutas y sin duda de las más ricas, las mejores que te puedes imaginar. Pero había un árbol que Dios dijo que no podían comer. Y nosotros vemos de que la serpiente miente. La serpiente dice, no van a morir. Son mentiras. La Biblia enseña que el día que comieron de ese árbol iban a morir y eso sucedió. Murieron espiritualmente y empezaron a morir físicamente. Pero la serpiente dice la mentira. En ese instante, en nuestra mente, cuando nosotros somos
se nos ofrece la opción de pecar. Es decir, está en tu mente la opción de pecar. Tú tienes que decir, ok, Dios dice esto y el pecado dice esta otra cosa. Voy a hacer caso a Dios. Pero ¿qué hizo Eva? Contempló la idea. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces miró y dijo, pero se ven ricas las frutas. Se ve buena. Yo, de nuevo, no sé qué fruta habrá sido. Pero sin duda que si era una pera, era la pera más rica que te puedes imaginar. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi mamá trabajaba en un colegio, era el Colegio El Camino. Y en esa época había dos colegios del Camino. Estaba el Colegio El Camino y el Colegio El Camino a la Fuente, algo así. Entonces, en el chiquitito había árboles frutales. Y mi mamá, como trabajaba como secretaria, no salía de vacaciones en verano, sino que seguía trabajando. Y muchas veces yo iba porque no había nadie en el colegio. Y ese patio que tenía estaba lleno de árboles frutales. Y sacábamos de todo, incluidas peras, manzanas, cerezas, muchas cerezas. Y uno puede reconocer, sobre todo las frutas que están en la copa del árbol, como les llega tanto el sol, son las más bonitas. Si hay una manzana, es la manzana más grande y la más brillante. Si hay una cereza, son las cerezas más oscuras y las más grandes. No sé cómo habrá sido ese árbol. No sé qué fruta habrá sido. Pero sin duda que eran apetitosas a la vista. Pero cuando nosotros somos enfrentados con lo tentador que es el pecado, nosotros inmediatamente no tenemos que dar lugar a la idea de que es una posibilidad de hacerlo. Porque en cuanto ella contempla el árbol, ve que es atractivo, dice que es agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto. No debemos dar lugar a eso. Considera ahora otro ejemplo. Acompáñame a Génesis 39, por favor. Génesis 39. Génesis capítulo 39. Vamos a leer el versículo 9. Dice el versículo 9. Bueno, leamos un poquito del contexto. Dice el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Estamos aquí donde José y Potifar, la esposa de Potifar, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces aquí vemos otra circunstancia. Se le ofrece de nuevo la tentación del pecado. Y él, en vez de considerar y decir, a ver, pero ella es atractiva o no, pero me verá alguien si yo peco, o a quién se podría enterar, igual yo tengo a cargo todo, yo puedo hacer que todos se queden callados. En vez de empezar a meditar en la idea de cómo podría yo haber pecado, cómo yo puedo hacerlo, él inmediatamente piensa en Dios. Dice, ¿cómo yo podría ofender? Yo podría pecar contra Dios. Vemos aquí dos pensamientos diferentes. Por un lado, Eva empieza a pensar en el pecado, empieza a mirar la fruta, empieza a codiciarla, empieza a decir, es una fruta apetecible. Podemos ver por otro lado aquí que José dice, no voy a dar lugar a esto está mal. Tremenda diferencia que nosotros podemos encontrar. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 10. Nosotros es importante de que podamos, a diferencia de Eva y tomando el ejemplo de José, podamos estar inmediatamente acudiendo a Dios, y pensar, pero esto ofendería a Dios. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, el capítulo 10 y 2 Corintios 10, versículo 5, perdón. Vi el 2 del 2 Corintios y dije capítulo 2. 2 Corintios 10, 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y me gusta mucho esta ilustración, esta idea de llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una de las cosas que suelo ver en mi tiempo libre o cuando estoy cocinando son estos videos de las cámaras de los policías estadounidenses, porque de verdad que les toca lidiar con unas cosas muy locas. Y yo pienso en estos policías que están súper entrenados y súper capacitados para detener el crimen cuando leo este versículo, que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. Pienso en ese criminal que después de haber dejado la embarrada se lo llevan con las esposas y lo meten al auto.
Así tiene que ser el pensamiento en tu cabeza cuando te das cuenta de que va a atentar contra lo que Cristo enseña. Si tú ves que ese pensamiento va a ser dañino, si tú ves que ese pensamiento es peligroso, inmediatamente llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. No voy a dar lugar a eso. No contemples el pecado como lo hacía Eva. No pienses, pero se ve rica la fruta. No pienses eso. Sino, este pensamiento es malo. ¿Cómo podría hacer esto yo contra Dios? Y lo desechas de inmediato. Y como hizo José, huye de la circunstancia que te está haciendo pensar eso. Si volvemos a Filipenses, el versículo, como les decía, no nos estaba diciendo que nosotros no piensen en cosas malas. Está diciendo, piensen en esto. Dice el versículo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando yo leía todo lo que es verdadero, inmediatamente a mi cabeza vino Juan 17, que Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien. Están todos presentes. Bien. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si me dejan extrapolar esto un poquito o jugar un poco con el versículo, dice todo lo que es verdadero, yo podría pensar, ¿qué es verdadero? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo superar este problema de estar pensando en otras cosas que me están alejando de Cristo? En vez de eso, piensa en lo que la palabra de Dios dice. De hecho, en muchos de los versículos que nosotros encontramos donde Dios da instrucciones, Dios no solo nos pide que leamos su palabra, nos pide que meditemos en ella. Por ejemplo, Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y la meditación no se trata de como lo hacen en yoga, que hacen así, yo en la básica tuve yoga y teníamos todos unos mantras y cosas raras. ¿Qué cosa más rara? No. La meditación no se trata de eso. La meditación se trata de poder estar pensando y que nuestro corazón esté constantemente lo que yo pude leer en la palabra en la mañana o durante el mediodía, en el momento en que tú leas tu Biblia. Tú puedes estar pensando, wow, Dios estaba diciendo esto, ¿cómo aplica esto en mi vida? ¿En qué contexto lo había dicho? ¿Cómo yo muchas veces no he hecho caso a lo que Dios estaba diciendo aquí? O muchas veces yo debía haber hecho algo que Dios sabía. Y puedes estar pensando en lo que ese versículo implica para ti. Eso es meditar. Todo lo que es verdadero. Y nosotros tenemos ejemplo de eso. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Jesús es tentado, nos dice en el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿cómo empieza? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 veces fue tentado y 3 veces respondió, escrito está. De hecho, me causa un poco de risa, yo no sé por qué el diablo citaría versículos sacados de contexto, si está hablando con el autor de la Biblia, no sé, lo encuentro un poco raro, pero probablemente estaba tratando de jugar con la humanidad de Cristo, ¿no? Cristo estaba en una circunstancia física muy humilde. Había ayunado por 40 días y 40 noches. No sé si has estado un día sin comer, pero es muy difícil. Imagínate 40 días y 40 noches. El punto es ese. El diablo quería apuntar a su debilidad. ¿Y en qué recayó Cristo? ¿Y cuál es el ejemplo que Él nos está dejando? Escrito está. Es muy bueno de que tú puedas conocer Escritura. Si hay alguna lucha en particular que tú tienes, podría ser, por ejemplo, la lengua, ya que habíamos mencionado acerca de lo que nosotros decimos. Podrías memorizar versículos que están en Santiago capítulo 3. El punto es ese, de que nosotros podamos tener ese recurso y que en nuestra mente estemos pensando en lo verdadero. Acompáñame de nuevo a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4.
Dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Sabes qué? Yo también estaba pensando, ¿qué otra cosa cae en esta categoría? Entonces pensamos la palabra de Dios. Y otra cosa muy lógica es Jesús. Jesús entra en esta categoría. Jesús es honesto, Jesús era amable, Jesús es de buen nombre. Sin duda que Él es digno de alabanza. Debemos pensar en Él. Y esto es algo muy positivo porque si tú estás pensando en Jesús, no vas a poder pecar. Si tú estás pensando en Jesús, lo que pensabas hacer que sabes que está mal, vas a decir, no, pero Jesús no quiere que yo haga esto. Jesús está viendo lo que yo estoy haciendo. Jesús murió y pagó el precio de mis pecados y yo voy a seguir pecando. Entonces, nosotros podemos ver de que Él también cae en esta categoría y es por eso que en versículos donde se nos habla de la carrera que es la vida cristiana, ¿quién es la meta? Jesús. ¿Y dónde deben estar puestos los ojos? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Entonces, Él es otra de las cosas en las que nosotros debemos estar pensando. ¿Sabes qué? A veces nosotros tenemos vidas tan atareadas que quizás Jesús no pasa en tu cabeza por toda la mañana. No debe ser así. Si tú estás leyendo tu Biblia y llorando, estás dando al lugar a Jesús para que esté en tu mente y en tu corazón. Si tú estás escuchando música cristiana, Jesús va a estar en tu mente y en tu corazón. Si tú estás a lo mejor escuchando predicaciones, escuchando a lo mejor algún podcast, alguna enseñanza cristiana, si tú rodeas tu entorno de Jesús, vas a estar pensando en Él. Es así de simple. Si por otro lado, Jesús solo está presente los miércoles de la tarde, si es que vienes, o los domingos, entonces no vas a estar pensando en Él. Y por tanto, tu mente va a estar siendo ocupada por otras cosas. Eso es uno de los principios principales. Eso fue un poco redundante. Eso es una de las ideas principales. El hecho de que, menos mal no está pastor, si no me estaría molestando todo el camino de vuelta. Esta es una de las ideas principales. Que si tu mente no está ocupada en Jesús, va a estar ocupada en algo más. Y ese algo más no necesariamente es positivo. De hecho, muy posiblemente ese algo más no entra en esta lista de verdadero, honesto, justo, puro, amable. Es muy importante que nosotros podamos estar considerando a Jesús en cada momento de nuestro día. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Parte de esta lista también están otros creyentes. Qué bueno es que nosotros podamos asistir a una iglesia. Ayer tuve una conversación en el evangelismo, nosotros hicimos 2 cuadras. Como el clima estaba raro, porque de repente se puso a llover, de repente no, estaba muy raro el clima. Entonces hablaba con el hermano Nelson, le dije, hagamos solo 2 cuadras. Hicimos una cuadra grande que tenía como un pasaje sin salida, después hicimos otra más. Y en la última casa que me tocó, conversé con un caballero. Y de verdad que fue una conversación muy frustrante para mí. Porque la persona, de verdad que era como hablar con una pared. Pero el punto principal de por qué él no quería nada con las iglesias ni con Cristo, porque dice, a mí me gusta estar solo. Yo quiero estar solo, no quiero hablar con nadie, me gusta estar encerrado en mi casa. Un caballero de como 50 años. Igual, yo traté de ser muy compasivo porque justo me había comentado que hace no mucho había perdido a su mamá y a su papá en un periodo de 3 meses, así muy corto. Entonces, sin duda de que entendía que él quería estar solo. Pero él decía, no, a mí me gusta estar solo y no quiero ir a ninguna iglesia. Y ¿sabes qué? Es muy valioso de que nosotros tengamos una iglesia donde nos podemos congregar y donde podemos conocer a otros hermanos y donde podemos aprender de ellos, donde podemos imitar su fe. Qué valioso es eso. Eso es otra cosa digna de pensar. Qué bueno es poder rodearte de creyentes que están siguiendo a Cristo, que están imitándole, que están prosiguiendo a la meta. No es bueno aislarnos. Sin duda que para nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de ir a una iglesia. Sin embargo, Cristo no hizo la iglesia porque quería crear un club para que los cristianos no se sientan solitos, sino que tiene un propósito espiritual mucho mayor que ese. Entonces Pablo estaba diciendo, ustedes aprendieron de mí, recibieron, y vieron, hagan esto. Tú te pierdes de eso si no eres parte de una iglesia, si no te estás congregando, si no tienes un pastor o no tienes líderes en tu iglesia. Es muy importante que nosotros podamos hacer esto. ¿Y cuál es el propósito principal? Era la paz. La paz, dice, el Dios de paz estará con vosotros. Si tu mente está ocupada en estas cosas negativas, si tú le estás dando lugar al pecado, tú no vas a tener paz. Conversaba hace unas semanas con un joven que estaba a punto de tomar una mala decisión
me decía, no, que había tomado una mala decisión y me decía, pero me trajo paz. Pero ¿sabes qué? Eventualmente yo sé que no va a tener paz. Y no lo digo como con mal, así como, te vas a dar cuenta que te equivocaste. No, lo digo con mucha lástima, porque la paz que él realmente busca está en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere y pensando lo que Dios quiere que yo piense. Entonces es muy bueno, y ya para ir terminando, me gustaría que nosotros podamos de manera personal estar, va a ser un poco redundante, pensando en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que yo estoy consumiendo a diario? Ya sea lo que ves en la televisión, si que ves televisión, en tu celular, en tu computador, lo que tú estás escuchando. ¿Con qué estás alimentando tu corazón? De todo lo que alimentas tu corazón, ¿cuánto es Cristo? ¿Cuánto es la Biblia? ¿Cuánto es lo que Dios quiere? ¿Y cuánto es otras cosas? ¿Cuántas de las cosas que tú ves y escuchas y dejas en tu corazón y en tu mente entran en esta categoría de lo justo, lo puro, lo amable? ¿Cuántas cosas no? Y estar pensando en cómo nosotros estamos lidiando con nuestros pensamientos a la hora de la tentación. Estamos siendo como Eva, que le damos lugar al pecado y lo contemplamos y decimos, sí, podría ser tal vez. O estamos siendo, no, como José, no, yo no puedo ofender y pecar contra mi Dios. Lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos es también importante para Dios. Cuidemos nuestros pensamientos, cuida tu mente. Si nosotros damos lugar a estas pequeñas cosas, eventualmente vas a empezar a tomar malas acciones. Muchas veces uno lo conversaba con algunos compañeros de la universidad, amigos de la universidad, que ellos hablaban de que, bueno, pero mientras uno piense algo, mientras no lo haga, no hay problema. Pero yo no estaba de acuerdo, porque eventualmente ese pensamiento algo desencadena. Y tú piensas, no, pero yo jamás me iría de la iglesia, hermano, por ejemplo. Yo jamás dejaría de leer mi Biblia. Pero es solo ese pensamiento que tú le das un poquito de espacio. Y después ese otro pensamiento causa a lo mejor otro pensamiento un poco más radical. Después otro un poco más radical. Luego una acción que quizás no es tan grave. Pero luego esa acción causa otra acción más. Cosas como, por ejemplo, decir, no, pero voy a faltar al culto porque surgió esta cosa pequeña que quizás podría haber calculado, pero surgió. Ya, ok. Después, no, pero es que no me siento tan bien. No me siento tan bien. ¿Estás enfermo? No, no realmente, pero no me siento tan bien, no voy a ir. Pero solo una vez. Después, no, lo que pasa es que voy a viajar por un mes y no me quiero congregar porque voy a un lugar donde no hay iglesia. Entonces ahí faltaste a tu iglesia un mes. Y así empiezan a ocurrir ideas y cosas que al tu yo del pasado nunca hubiera hecho eso, porque yo me quiero congregar. Pero ahora diste lugar a esos pensamientos y ahora llevas 15 años sin congregarte en una iglesia. ¿Entiendes a lo que me refiero? Nuestros pensamientos pueden dar lugar a desenlaces muy malos. Entonces, cuida lo que piensas y piensa en las cosas positivas. Piensa en Cristo, piensa en su palabra y piensa y rodéate de creyentes que te van a ayudar a tener una mente como la de Cristo. Les voy a pedir que me acompañen orando y con esto vamos a terminar.